Estiba. La estiba es el proceso de colocar la carga en un vehículo para su transporte, preservando la seguridad de las mercancías y de las personas. Se debe evitar desperfectos o movimientos peligrosos durante el trayecto. Elementos utilizados en la estiba. Las cantoneras protegen la mercancía y distribuyen la fuerza de los amarres sobre la carga. Correas de estiba, normalmente fabricadas en poliéster, poliamida o polipropileno, son resistentes a ácidos corrosivos y llevan etiquetas que indican su capacidad de amarre. Deben ser sustituidas si presentan algún daño. Las cadenas de estiba, a diferencia de las de elevación, utilizan dispositivos de tensión, y no deben usarse si presentan eslabones torcidos, un alargamiento superior al 3%, desgaste o fisuras. Tensores, ajustan los elementos de amarre, como cadenas, cinchas y cables. La madera es útil para rellenar huecos y crear apoyos o cuñas. Además aumentan el rozamiento. Las slingas pueden ser de acero o fibras textiles. Ganchos, enlazan cadenas, cables y correas. Los grilletes se usan para unir entre sí elementos de amarre. Las barras de bloqueo sirven para inmovilizar la carga, se pueden montar de forma horizontal o vertical. Su capacidad de bloqueo depende del material, el montaje y las fuerzas ejercidas por la carga. Las cuñas de bloqueo deben tener un ángulo mayor que la bobina para garantizar la estabilidad de la carga. Métodos de estiba. Bloqueo. Consiste en inmovilizar la carga restringiendo el movimiento en todas las direcciones al apoyar la carga contra una estructura. Tipos de bloqueo. Bloqueo global. Se inmoviliza toda la carga conjuntamente. En este método no se deben dejar más de 15 centímetros de espacios vacíos en cualquier dirección horizontal. Se pueden utilizar bolsas de aire hinchables reciclables, o desechables para rellenar los huecos entre la carga. Bloqueo local. Se inmoviliza cada parte unitaria de la carga. Por ejemplo, para estibar bobinas u objetos cilíndricos. Las cuñas se fijan a la plataforma y se bloquean con el peso de la carga. Deben tener una altura mínima de 1/3 del radio del cilindro, cuando no se utiliza amarre superior. Se pueden usar dos cuñas largas apuntaladas para formar una base de cuñas. Amarre directo. Consiste en crear una fuerza en dirección contraria a las fuerzas de inercia, utilizando elementos de amarre como cadenas o correas de amarre. Existen diferentes tipos de amarre directo. Amarre diagonal. Se utilizan 4 amarres en dirección opuesta. Amarre paralelo. Requiere 8 amarres. Los amarres diagonales usan 4. Los amarres de medio rizo, también conocidos como amarres en bucle, son útiles para impedir desplazamientos transversales y requieren al menos 3 amarres. Sujeción con resortes. Permite fijar la carga hacia adelante y hacia atrás. Amarre superior. Busca aumentar la fuerza de rozamiento entre la carga y la plataforma del vehículo. La efectividad del rozamiento depende tanto de la fuerza del amarre como de la rugosidad de la superficie. Si el ángulo entre los elementos de amarre y la plataforma es demasiado reducido, el amarre pierde efectividad. Para aumentar el rozamiento de la carga, se pueden emplear esteras de goma. Se colocan sueltas, acopladas a la plataforma o a la unidad de carga. Deben ser lo suficientemente gruesas para que el peso de la carga se transfiera completamente a través de ellas. También se suelen utilizar láminas de papel recubiertas con material de alta fricción entre capas de mercancía apilada. Los puntos de amarre de un vehículo suelen estar ubicados en ambos laterales, dispuestos por pares, uno frente al otro. Enganche. Es el mejor método para sujetar la carga. Tanto el vehículo como la carga tienen una forma específica diseñada para encajar y evitar los desplazamientos. Ejemplos de enganche. Portacontenedores. Los que superen 5,5 toneladas deben estar equipados con cierres giratorios, siendo necesarios al menos 4 para fijar el contenedor. Los cierres giratorios pueden ser retráctiles, manuales o automáticos, y no requieren otros elementos de sujeción adicionales. Portabobinas. La bobina encaja en la plataforma, evitando desplazamientos. Son los más adecuados para este tipo de transporte, junto con las bases en cuña. Recomendaciones según el tipo de carga. Maquinaria. En el transporte de maquinaria de trabajo, se recomienda el método de amarre y bloqueo, y que los elementos móviles viajen en la posición recomendada por el fabricante. Transporte de turismos. Los turismos se deben transportar en la dirección de avance en un portavehículos. La primera velocidad debe estar engranada y el freno de mano puesto.
Se deben amarrar al menos 2 ruedas y el último vehículo 3. Los más pesados se colocan en la plataforma inferior. Troncos: se aconseja usar puntales centrales, asegurando que las piezas del centro estén más elevadas que las laterales. Los troncos sin corteza deben sujetarse con al menos 2 amarres. En la estiba transversal se deben emplear compuertas laterales o paredes jaula. Bloques: en el transporte de bloques compactos pesados, se debe distribuir el peso sobre toda la superficie de carga. Los bloques de granito deben tumbarse sobre su lado de mayor superficie. Vigas metálicas: para asegurar vigas metálicas de gran longitud, se utilizan cables. Palés: el amarre cruzado superior es ideal para inmovilizar un grupo de palés en ambas direcciones transversales. Normativa e inspección de la carga. La sujeción de la carga es correcta cuando el movimiento es mínimo y las mercancías no pueden desplazarse fuera de la superficie de carga. Las fuerzas de seguridad están autorizadas a inspeccionar la sujeción durante el transporte. Las deficiencias se clasifican en leves, graves y peligrosas, dependiendo del riesgo de desplazamiento o pérdida de la carga. Las cargas que oculten luces o indicadores del vehículo deben corregirse antes de volver a circular. Las cargas combinadas no deben mezclar productos que desprendan olores con otros que los absorban fácilmente. Los productos sueltos que generen polvo deben transportarse en vehículos cubiertos con toldo. El modo en que se estiba la mercancía influye mucho en la estabilidad del vehículo, y por lo tanto, en la seguridad vial. Fuerzas de sujeción de la carga. Durante el transporte, la carga experimenta fuerzas debido a la aceleración, deceleración y movimientos laterales del vehículo. La sujeción debe soportar estas fuerzas, que se calculan en función del peso de la carga multiplicado por factores que varían según la dirección del movimiento. En sentido de la marcha, peso de la carga por 0,8. En sentido lateral y en sentido contrario, peso de la carga por 0,5.